Noches, queridos amigos. Aquí los saluda de nuevo Janet Noltenius de la Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Siempre recordándoles que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, y que nuestra misión es educar, promover y celebrar las artes, la cultura y la historia salvadoreña y salvadoreña norteamericana, y ahora de todas las diásporas que estamos en muchos países. Y es para mí, de nuevo, un verdadero placer estar esta noche hablando de este programa Tras los Pasos de Prudencia Ayala con una líder salvadoreña impresionante para todos. Ella se llama la doctora Yanira Cruz, del Consejo Nacional Hispano para el Adulto Mayor. Bienvenida, Yanira. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, mire, quería yo decirte que me gusta darle al público una idea de por qué he escogido a una líder como tú para este programa. Porque la gente muchas veces no conoce quién fue Prudencia Ayala. Y mira, Prudencia Ayala fue una mujer que nace en los 1885 y que empieza una mujer con muy poca educación. Su madre no tenía la capacidad para pagarle estudios y sin embargo ella se educó. Ella se autoeducó con poquita educación y logra no solamente crear un periódico feminista, escribe libros, es una madre soltera, es indígena, ella tiene todas las cosas que definitivamente la hacen que la vayan a discriminar los hombres en el país. Primero, mujer, indígena, madre soltera. Así es que, sin embargo, una mujer con una inteligencia y una integridad y un deseo para cambiar el mundo, que logra, imagínate, postularse a la presidencia de El Salvador cuando todavía no había ni el voto femenino aceptado. ¿No? Es decir, impresionante, además, que tuvo la valentía de decir que el alcalde de un pueblo donde estaba ella era corrupto y inmediatamente la metieron en la cárcel y tuvo que salir huyendo a Guatemala, donde también la metieron en la cárcel. Es decir, una mujer que estuvo dispuesta a exponer su vida por sus ideales y por lo que ella consideraba necesario, como el unionismo centroamericano. Entonces, siento yo, cuando pensé en Prudencia, pensé en ti, porque le voy a leer para el público un poquito de tu biografía y para que comencemos este diálogo, ¿verdad? Miren, la doctora Yanira Cruz es presidente del Consejo Nacional Hispano para el Adulto Mayor, NACOA, y ella se enfoca en dar una visión latina a todo el campo del adulto mayor. Ustedes no se pueden imaginar la falta que eso hace. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viviendo en Estados Unidos, donde los adultos mayores son en su mayoría blancos, ¿verdad? Porque eso era la gente que vivía aquí en Estados Unidos. Ahora todo eso ha ido cambiando y evolucionando y nos encontramos que también a medida que ha crecido la población latina, ha crecido también la población del adulto mayor. Entonces, ¿qué es lo que hace Yanira? No solamente tiene grupos en todo el país que piensan en la defensa de las necesidades de los adultos mayores. Y mira,
sé que es una lucha por tener una voz autóctona, poder representar nuestras necesidades. Y por eso es que veo que estuviste sirviendo como Senior Advisor del Senior Citizens Law Center y eres miembro del American Society on Aging por 10 años. Has sido una de las líderes del Aging, la Leaders of Aging Organizations. Además, parte de lo que toca hacer es ser fundadora de un grupo de líderes de una cierta edad diferente, que es Diverse Elders Coalition, y ha sido considerada como una de las 50 personas más importantes que influencian en este campo, ¿verdad? Por un grupo que se llama Next Avenue. Es más, yo creo que no entiende la gente la importancia que la educación te ha dado. Primero, Yanira, haber estudiado biología. Segundo, haber sacado una maestría en salud pública y un doctorado en salud pública de George Washington University. ¿Por qué lo digo? Porque es la necesidad para poder uno hablar entre grupos de 200, 400, 2,000 personas sobre las necesidades de nuestra comunidad y hacer que lo oigan a uno. Se necesita haber pasado por ahí, porque yo sí te conocí cuando estabas trabajando, empezando a trabajar en salud con el National NCLR. NCLR, que ahora se llama Unidos, fue el semillero donde empezaste tú a hacer carrera. Y tuve el gusto de conocerte y de verte trabajar en promoción de la salud. Y cómo has evolucionado no solamente a la parte individual de la salud, sino que a las políticas públicas. Por eso eres una mujer que va tras los pasos de Prudencia Ayala. Gracias, Yanira, por lo que haces. Gracias, gracias, gracias. No. Mira. Gracias a ti y qué admirable, Prudencia Ayala. Es una mujer que para su momento era impresionante. O sea, estamos hablando de más de 100 años que sucedió esto y estaba luchando por situaciones sumamente importantes en su momento, que nadie más las estaba abordando y que siguen siendo importantes para ahora. O sea, la lucha de género, por ejemplo, sigue siendo importante, ¿no? Así que admirable y me siento, I'm humbled y agradecida por la comparación. Pues mira, Yanira, ¿sabes por qué? Una de las cosas, cuando yo pienso que tú trabajas con el adulto mayor, en su mayoría, ¿quiénes son? Son mujeres. Sí. Entonces, la verdad es que tú estás trabajando en un campo donde tu población son mujeres mayores de 65 años. Correcto. Sí, en la vivienda, por ejemplo, tenemos 2 edificios para personas mayores de 65 años y la mayoría, el 75% de la población de ambos edificios son mujeres solas y muchos latinos. Entonces, la gran mayoría, bueno, la expectativa de vida del adulto mayor es más alta para la mujer que para el hombre, ¿no? Y a pesar, para los latinos, a pesar de las dificultades que llevamos a través del tiempo, la falta de acceso al seguro de salud, la falta de educación, mala nutrición, dificultades en el trabajo, a pesar de esas barreras, los latinos estamos viviendo 3 o 4 años más que el promedio
en este país, en Estados Unidos. Entonces, sí, el trabajo mayormente, Janet, es con mujeres. ¿Verdad? Pero eso en sí es muy interesante como dinámica, ¿me entiendes? Porque te das cuenta la dependencia, la soledad, la necesidad de apoyo grupal. Es decir, creo yo que es importante para nuestra audiencia que está en El Salvador y que está aquí, de darse cuenta la soledad que significa estar uno en un país donde no lo quieren ver. Exacto, exacto. Sí, y la realidad es que la soledad y el aislamiento es un problema de mucho tiempo para el adulto mayor. O sea, ha existido ese reto como salud pública por mucho tiempo. Ahora con la pandemia, eso se vino a engrandecer. Ese problema ha crecido a un punto. Hace poco llevamos a cabo una serie de grupos focales en diferentes partes del país para entender las barreras, los retos que estamos experimentando, viviendo durante la pandemia, y con un enfoque especial en el adulto mayor latino. Y una de las cosas que nos comentaban los adultos mayores es la soledad y el trauma causado por la soledad que ha dejado la pandemia. Y se quedaron aislados por meses, ¿no? Por meses no podían salir a hacer sus compras al supermercado, a la farmacia. Entonces, el nivel de soledad aumentó durante la pandemia. Ya era un problema antes de la pandemia, y con la pandemia se vino a colocar este problema como algo más agudo. En la organización NACOA ha empezado a hacer grupos de terapia para ayudarle al adulto mayor a acoplarse a esta nueva forma de vivir, porque desafortunadamente el virus todavía lo tenemos, todavía está aquí en el aire. Entonces tenemos que seguir guardando medidas de prevención para mantenernos saludables. Entonces, este tema es un tema muy importante, la soledad, y yo creo que es una oportunidad para las generaciones más jóvenes de acercarnos para conectarnos con el adulto mayor a través de trabajo voluntariado, por ejemplo. Si viven aquí cerca de Washington, pues pueden usar nuestra red de adultos mayores, nuestra vivienda que tenemos en Washington, para conectarse con el adulto mayor, dedicarles tiempo, compartir historias. Hay tanto que aprender del adulto mayor. Cada vez que yo me doy una oportunidad de compartir con alguien de Casa Iris, por ejemplo, aprendo algo nuevo. Entonces, tenemos esa oportunidad. El adulto mayor es un tesoro realmente, y debemos las generaciones más jóvenes deben de usar esto como una oportunidad para contribuir a estas personas que están muy solas, pero también ellas pueden dar mucho, y de estas personas podemos aprender tanto, historias, valores, la fuerza, ¿no? Esa fuerza que tienen muchos de los adultos mayores con los que trabajamos, personas que salieron de su país buscando una nueva oportunidad, buscando mejorar a su familia a través de su apoyo económico, para darle una educación a sus hijos en su país, y los sacrificios que tienen que hacer para poder hacer eso es grandioso realmente. Pues mira, pensando en eso, yo no sé
si tú naciste en El Salvador, si tú viniste aquí joven, ¿cómo fue tu desarrollo y eso de tus padres? Sí, pues te cuento que yo nací en El Salvador, nací en el departamento de Usulután, Ah, el granero del país, ¿verdad? El granero del país. ajá, ¿de qué Eh, pueblo? ¿De qué pueblo? de San Rafael Oriente, San Rafael Oriente, Santa Elena, San Rafael Oriente, por ahí. Eh, me crecí rodeada de cosechas de maíz. Mis abuelos cultivaban, entonces cultivaban algodón, maíz. Entonces me crecí como niña viviendo eso como una forma de generar ingresos para la familia. Salí del país durante la guerra, cuando tenía 9 años. Entonces, llegué bien pequeña, no hablaba inglés, no entendía nada de lo que estaba pasando en este país. Una niña, no fue mi decisión, sino que fue la decisión de mi mamá, traerme a este país. Y llegamos a Washington cuando casi no habían latinos aquí en Washington, en 1980. Entonces, las organizaciones de apoyo social eran muy limitadas. En ese entonces, the Latin American Youth Center, el centro para los jóvenes, ya existía. Y bueno, ellos fueron de gran apoyo para mí. Yo recuerdo que durante los veranos yo participaba en los programas que ofrecía el AYC, excelentísimos. Ahí participé en teatro, en danza, ballet, jazz. Fantástico, fantástico. Y qué bueno que la organización sigue en pie y sigue ofreciendo ayuda y apoyo a los jóvenes latinoamericanos que tanto lo necesitan, ¿no? Y entonces, ¿cómo lograste en esas circunstancias ir a la universidad? Sí, sí, no fue fácil, ¿no? Porque hija de una madre sola, mi hermano y yo, mi hermano Walter y yo, nos crecimos con mi mamá, y ella sola, trabajando algunas veces 2 trabajos para poder darnos el apoyo necesario para poder tener lo que necesitábamos como jóvenes, adolescentes. Eh, pues me formé en las escuelas públicas de Washington, D.C. Me formé en Oyster, que en ese entonces era la única escuela elementaria que era bilingüe, y sigue siendo una escuela fabulosa, con un programa muy rico que valoraba y valora la importancia de ser bilingüe. Entonces yo creo que eso fue clave para mí. Eh, Llegar a un lugar donde hablar 2 idiomas era algo que se valoraba. Entonces no tuve que, contrario a muchos otros latinos en otras partes del país, no tuve que sentir vergüenza ni tener que dejar de hablar el español. Al contrario, lo fortalecimos. Y de ahí pues pasé a la próxima escuela, Alice Deal, que está ahí cerca también de Oyster. Y luego me gradué de bachiller de Woodrow Wilson High School, de donde se graduó el señor Warren Buffett. Solo que él se graduó muchos años más, y cuando yo ingresé, yo me beneficié de las contribuciones que él hizo a esa escuela. Y él contribuye mucho a esa escuela pública, y qué bueno, le doy un aplauso al señor Buffett por tener esa buena acción, ¿no? De apoyar a esa escuela donde él participó y se graduó. Entonces, de ahí pues
siempre me gustó la medicina, siempre me gustó la salud, siempre pensé en regresar a Latinoamérica, siempre pensé en terminar de formarme y regresar a Latinoamérica para poder manejar y trabajar a pesar de que me vine pequeña de El Salvador, me inquietaba mucho la desigualdad que yo vi cuando era una niña. Y desde muy pequeña entendí que algo no estaba bien ahí, que por qué ciertas personas tenían acceso a ciertas cosas, a educación, a una buena vivienda, y no todos. Entonces, como mis abuelos vivían en Usulután, entonces yo tuve contacto con diferentes personas, diferentes tipos de personas. Y muchas de las personas que trabajaban con mis abuelos eran personas muy pobres. Y eso me quedó en mi mente. Salí del país y esa desigualdad que yo vi en muchas niñas que jugaban conmigo, nunca se salió de mi mente. Nunca salió de mi mente. Entonces, eso y la salud, ¿no? La salud y la medicina eran cosas que yo tenía grabadas en mi mente. Entonces, cuando termino el high school en Woodrow Wilson, en Washington, D.C., ahí pues decido que quiero continuar estudiando, aplico a diferentes universidades y me acepta una universidad en Boston, en Massachusetts, una universidad de mujeres católica y bueno, muy costosa a propósito, muy cara porque privada. Y en ese momento, pues mi mamá tenía recursos limitados, inmigrante, sola y con 2 hijos. Pero yo no permití, ni mi mamá tampoco permitió, que esa barrera económica se convirtiera en una barrera para la educación. Entonces, ahí, pues, Emmanuel College en Boston abrió las puertas, abrió formas de poder apoyarme económicamente para mis estudios. Ahí tomé premedicina, biología. Entonces, estuve ahí por 4 años. Fue una experiencia fabulosa. Lo haría todo de nuevo. Me encantó estudiar solo con mujeres. La universidad ya no es solo de mujeres, ya la convirtieron en una universidad mixta. Pero como mujer, estudiando a principios de los 90, para mí era importante estar en un espacio solo de mujeres, solo de mi género. ¿Por qué? Porque fue así como yo pude desenvolver mi habilidad de poder expresar mi voz, de poder desarrollar mi potencial como líder. Ahí yo me convertí en la presidenta del Club Internacional. ¿Y qué era eso? Era un grupo de todos los estudiantes de todo el mundo, de Japón, de África, de Sudamérica, de México, de Haití, de Panamá. Y yo me hice socia de ese club y ahí me convertí en la presidenta de esa organización, que era parte de la universidad. Y fue así como la Universidad Emmanuel, solo de mujeres, me empezó a permitir a desarrollarme como líder y como mujer. Y no tenía esa competencia que muchas veces existe en las universidades donde hay hombres. O sea, históricamente tienden a darle preferencia al hombre cuando levantan la mano en una clase, por ejemplo. En mi caso no era así porque todas éramos mujeres, entonces todas teníamos la misma oportunidad. Entonces fue fantástico para mí poder estudiar en esa universidad. Y luego, pues, al graduarme, yo salgo y regreso a Washington. Y, bueno, no tenía un plan concreto
para dónde iba, ¿no? Solo que empecé a trabajar en un laboratorio. Ya era bióloga, ya empecé a trabajar en un laboratorio, trabajando con Petri dish, viendo bacterias y viendo todo lo que se hace en un laboratorio, ¿no? Y ahí me di cuenta que yo no quería trabajar ahí. Yo no había nacido para trabajar en un laboratorio. Entonces, empecé a analizar, a investigar cuál era la carrera que yo quería seguir. Si era medicina, si era algo diferente. Yo no conocía de salud pública. Lo que más se me ocurría era la medicina. Pero viviendo aquí con mi mamá y mi hermano en Washington, se me presentó la oportunidad de ir a la Universidad de George Washington a conocer nada más, a visitar, a visitar el campus. Y entré a la escuela de medicina, entré a la facultad de medicina a visitar, a hacer preguntas y a la biblioteca. Quería ir a la biblioteca para ver qué tipo de libros tenían y para ver el ambiente. Y saliendo de la biblioteca de la escuela de la facultad de medicina de la Universidad de George Washington, me encuentro con un cuadro en la pared que hablaba de salud pública. Y ahí me paré para ver qué era la salud pública. Y entonces ahí decía, bueno, la salud pública es cuidar la salud de una comunidad. Contrario a un médico en medicina, que el médico en medicina se enfoca en el individuo, en la salud de una persona a la vez. La salud pública se enfoca en cuidar la salud no solo de una persona, pero de una comunidad, a través de política pública, de leyes que favorezcan la salud o a través de programas. Un ejemplo de salud pública, de una medida de salud pública que ha salvado muchas vidas a través de los años es el uso del cinturón en el carro. Esa fue una ley que se pasó basada en la salud pública para proteger la salud de muchas personas. Entonces, ese es un ejemplo de lo que se trata la salud pública. Otro ejemplo es para los diabéticos. Entender todo sobre la diabetes y desarrollar programas que ayuden a la persona diabética a tener una vida saludable a través de la nutrición, a través del ejercicio, a través de los medicamentos. Entonces, la salud pública se encarga de tener programas para una comunidad que se pueda mantener saludable. Durante la pandemia del coronavirus, la salud pública juega un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque la salud pública se encarga de pasar información basada en la ciencia, información verídica a la población, el uso de la mascarilla, lavarse las manos, etcétera, etcétera. Ponerse la vacuna, importantísimo, es una parte importante de la salud pública. El uso de medicamentos que sabemos que han sido efectivos para salvar vidas es importante como parte de la salud pública. Entonces, bueno, ahí me salió un poquito, Janet, pero fue en GW que me encontré con ese rótulo que explicaba lo que era la salud pública. Y entonces ahí dije, un momentito, yo no quiero ser médico de una persona a la vez, yo quiero ayudar a una comunidad a la vez. Y gracias a Dios que me encontré con ese rótulo, porque eso transformó mi vida para siempre. Ahí fue cuando yo empecé a investigar salud pública, qué era. Ahí apliqué para una maestría en salud pública en GW. Y bueno, empecé a tomar epidemiología, bioestadísticas, todo el régimen de las clases que se tienen que tomar para completar la maestría en salud pública. Me tomó 2 años. Yo trabajaba como intérprete en un hospital local del área, en la sala de emergencia. Trabajaba como intérprete para poderme pagar mis ciertas necesidades económicas que yo tenía y no dejarle toda la carga a mi mamá. Entonces eso ayudó mucho, poder tener la flexibilidad de trabajar en
en un hospital que era algo conectado con la salud pública, y tomaba clases el resto del tiempo. Entonces, después de eso, pues tuve la oportunidad de, al terminar la maestría, tuve la oportunidad de trabajar en el Consejo Nacional, el National Council of la Raza, que Janet lo mencionó. Y ahí tuve el placer de conocer a Janet. Yo empezaba mi carrera. Ahí estaba también un vicepresidente, un luminario, Charles Kamasaki, que era tu amigo, Janet. Así es, sigue siendo. ¿Sí? Y sigue siendo un hombre admirable, descendencia japonesa, pero totalmente comprometido a los inmigrantes y particularmente a los latinos. Una persona admirable realmente. Pues entonces ahí en la raza, en el National Council of la Raza, que se llamaba en ese entonces y ahora se llama Unidos, pues yo tuve la oportunidad de desenvolverme como profesional bien jovencitas, recién salida de la maestría. Y ahí pude viajar todo el país porque esa organización se desenvuelve a nivel nacional. Y se recuerdan que yo quería regresar a Latinoamérica a trabajar, ¿no? Esa era una de las cosas, una de mis metas como niña. Pues entonces, como la organización, la raza, me permitió viajar a diferentes partes del país, uno de los lugares que yo conocí fue la frontera entre México y Estados Unidos. Y ahí existe un fenómeno, y esas son las colonias. Las colonias son lugares que pertenecen a la frontera del lado de Estados Unidos. Son todos latinos, hablan español, son americanos, y muchos de ellos la frontera se movió. No ellos nunca se movieron, la frontera se movió y entonces ellos quedaron en el lado de Estados Unidos, pero tienen condiciones muy, muy negativas para su salud, para su vivienda, para su educación. Prácticamente yo estaba en Estados Unidos y pensaba que estaba en un país, no sé, con muchas limitaciones. Es ahí cuando yo decido reconsiderar mi idea de regresar a Latinoamérica a trabajar. Porque ahí me doy cuenta que hay muchos latinos que viven en este país, en Estados Unidos, y sin embargo tienen una calidad de vida terrible. Entonces, no tenía que salir de Estados Unidos para hacer una diferencia. Para aquellos niños que yo conocí cuando yo era una chiquita en Usulután, no tenía que salir del país. Aquí mismo en Estados Unidos yo podía hacer una diferencia para trabajar la parte de justicia social, de equidad de salario, de una mejor educación para todos, para las niñas y los niños, la salud, mejor acceso a salud. Entonces, la raza, el National Council of la Raza fue instrumental, fue un lugar donde yo pude continuar formándome después de la maestría. Aprendí muchísimo. Además, teníamos un líder, Raúl Izaguirre, que Janet también lo conoce, de quien aprendí mucho también. Raúl Izaguirre continúa presente, ya no está muy activo en las actividades, pero sabemos que está ahí, tenemos libros de él, y él fue parte como el miembro de la mesa directiva de la organización que yo dirijo en este momento. Hace unos años, hace unos 10 o 15 años estuvo él en la mesa directiva. En fin, entonces, después de quedarme en la raza por 10 años, ahí pues yo pasé por un divorcio. Yo pasé por un divorcio ahí y ya tenía mi hijo, Alejandro, y ahí pues
quería continuar estudiando, ¿no? Sentía que había mucho más que aportar, había mucho más que hacer y necesitaba como abrir más puertas. Y pensé que la educación para una mujer inmigrante latina era clave en ese momento. Y ahí fue cuando yo apliqué nuevamente a la universidad donde yo saqué mi maestría para sacar mi doctorado. Y bueno, ya con Alejandro, tenía 2 años, mi hijo, me decidí regresar a estudiar. Salí del National Council of la Raza, me fui a estudiar y simultáneamente, miren lo que hago, acepto el reto de tomar cargo de esta organización que ahora dirijo, del National Hispanic Council on Aging. Simultáneamente, empezando el doctorado, empiezo un liderazgo nuevo en una organización nueva que en ese momento tal vez la conoces, Marta Sotomayor. Era quien la dirigía. Entonces, pues me aceptan al programa del doctorado, afortunadamente, y me entrego completamente a la organización, a mi hijo, Alejandro, y al doctorado. Y bueno, y ahí lo hicimos. Me tomó 7 años terminar el doctorado porque iba algunas veces a paso de tortuga por todas las otras responsabilidades que tenía con Alejandro, mi hijo, creciéndolo sola, porque pasé por esa transición del divorcio justo cuando empezaba el doctorado y la nueva organización que estaba dirigiendo. Pero se logró. Después de 7 años lo terminé. Hice mi tesis en el tema de la diabetes. Lo que hice fue, regresé a Vida Senior Center. Vida Senior Center está aquí en Washington. Es una de las primeras organizaciones que nació en Washington, D.C. para dar apoyo al latino. Y el enfoque principal de ellos es el adulto mayor hoy en día. Entonces yo regresé a esa institución para hacer la investigación sobre la diabetes. Y ahí surgieron muchas cosas, muchos proyectos lindos a raíz de esa tesis y que los hemos implementado a nivel nacional. Y luego ya completo el doctorado, me conocí a un señor que era el doctor John Ruffin. El doctor John Ruffin era el director del centro, que ahora es un instituto, Institute for Minority Health, de lo que es el National Institute of Health. Ese instituto, que es parte de los institutos nacionales de todo el país, es el brazo que se encarga de manejar la salud de las comunidades diversas en este país. Un hombre maravilloso, un doctor también. Y ahí me di cuenta de un programa que había. Ese programa me podía permitir pagar una deuda que yo tenía de todos los estudios que había hecho. Yo me gradué con una deuda de más de $100,000. Y a través de los programas que presta este centro, yo pude aplicar para un programa donde yo me comprometía a hacer lo que a mí me fascinaba, hacer investigación con comunidades diversas. Entonces, apliqué, me dieron esa beca y después de 3 años mi deuda se eliminó completamente. Entonces, sigo haciendo el trabajo de hacer investigación con comunidades diversas. Obviamente mi enfoque principal son los latinos. El adulto mayor es una prioridad. Pero lo importante que yo quiero dejar es que sí se puede, que podemos tener muchos retos en la vida,
y que podemos alcanzar esas metas. Las puertas se van abriendo, ¿no? Particularmente para las mujeres latinas. Les doy ánimo para que puedan, si es la educación lo que quieren, no se desanimen porque no tienen el dinero, no se desanimen porque no hablan inglés. Todo se puede aprender paso a paso, se va aprendiendo y hay programas, hay oportunidades y solo basta tocar la puerta, hacer las preguntas, solicitar y ahí vamos caminando. Entonces, este mensaje es importante para las mujeres. Janet, estoy empezando a escribir un libro. ¡Ah, qué bien! ¡Qué Sí. bien! Estoy empezando a escribir un libro. Estoy en los inicios, pero precisamente el libro está enfocado en mujeres, en la importancia del liderazgo femenino y que sea una herramienta como inspiración para otras mujeres poder alcanzar sus sueños, lo que sea. Puede ser un doctorado, puede ser dirigir una organización o puede ser algo completamente diferente. Hay diferentes tipos de líderes, ¿no? Entonces, estoy trabajando en ese libro y bueno, ya cuando esté lista, te dejo saber. Te dejo saber. Presentar, por supuesto. No, mira, lo primero te quiero felicitar por esos logros. Sé que nada en la vida es fácil. Como dice el dicho, el que quiere celeste, que le cueste. Correcto. Yo creo que eres una inspiración porque así es. Nada viene gratis y nada viene fácil. Y yo creo que la gente que dice, a mí me tomó, imagínate, me tomó para sacar mi maestría y licenciatura y maestría, que fueron 10 años trabajando a tiempo completo, estudiando de noche, estudiando los fines de semana. Yo no lo consideraba que era la tragedia más grande de mi vida, para nada. Ahora aquí, ay, tengo que trabajar además de estudiar. No, se estudia y se trabaja. Es más, el trabajo le ayuda a uno a entender qué es lo que está estudiando. Exacto. Y viceversa, le da fuerza al trabajo que uno está haciendo, lo que va aprendiendo, se queda más sólidamente hecho. ¿Verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo en eso y te felicito por esa determinación. Yo creo que, ¿sabes qué? Me ha interesado mucho esta realización de que aquí en Estados Unidos yo le llamo vivir en polos de desarrollo, así como puede haber un New York donde está la gente más rica y California del mundo entero, los 500 más ricos, al mismo tiempo, a la par, están las barriadas, los barrios, la pobreza, las dificultades. Y yo creo que lo único que le muestran a uno es la gente en las torres que están exitosas y no la soledad, el aislamiento, el trabajar los 2, 3 trabajos, vivir en condiciones para poder mandar dinero a nuestros países. Nuestra gente tiene 2 trabajos durante la semana y el fin de semana. Y entonces no hay como un entendimiento de lo que cuesta hacer esto. El dinero no crece en los árboles aquí en Estados Unidos. Y claro. Es sumamente importante eso, Janet. Y mira, okay, aún aquí en Washington, donde tenemos todas las oficinas del gobierno federal, tenemos una población sumamente educada, tenemos más PhDs en esta ciudad,
que en otras. Pero si te vas a ciertos barrios, a ciertos sectores de Southeast, aún de Northwest, o sea, la tasa de mortalidad entre los niños y maternal es alta. Es tan alta como lo es en países de ciertos países de África, de Latinoamérica. Entonces, lo que tú dices es sumamente importante. Es que vivimos en un país medio bipolar, ¿no? Sí, bastante bipolar. Y es más, yo creo que cuando, como tú, yo trabajé 12 años en salud pública en la Organización Panamericana de la Salud, donde trabajaba en América Latina y aquí. Y yo me di cuenta que aquí pudiera tener más impacto en política pública que estar pensando en los pequeños programas que podía hacer en América Latina. Porque tantas decisiones importantes para América Latina se toman aquí, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que no piensa nuestra comunidad es que vienen los hombres a trabajar en construcción y les pasa un accidente cuando están en la construcción y no tienen seguro médico, no tienen seguro de vida, no tienen seguro para quien los cuide y regresan a nuestros países completamente destruidos. Es decir, o mueren aquí aislados por no decir lo que les ha pasado. Es la misma problemática también con todo lo que es que las mujeres se hagan el examen de mama, que se hagan la mamografía, que enfrenten la posibilidad de tener cáncer de mama, porque les aflige tanto la idea de que no van a poder seguir trabajando. Correcto. Entonces, esos elementos de que uno dice, aquí es el país de la abundancia, es el país de la abundancia para algunos y es de la pobreza para muchos. Exacto. ¿Verdad? Entonces, yo creo que no cualquiera puede avanzar. Mira, hay gente en la línea que quisiera que te mandan saludes. Ivonne Rivera, por supuesto, alguien con quien trabaja, dice, ay, Janet, muchas gracias por invitar a la doctora Yanira Cruz. Ale Isbeth, Diana María Delgado, viéndonos, Mirna Martínez, Diana Gómez, María Teresa Magaña, Bárbara, esta mujer, dice, te admiro demasiado. Telvis Bennett, Nancy Gutiérrez, buenísimo oírte. Nuria Chacón, Mirna Martínez, Antonio Aguilera. Ivonne dice, gracias Yanira por compartir cómo te interesaste en salud pública. Me gustaría que nos cuentes cómo se desarrolla tu pasión por el adulto mayor. Sí. Gracias Ivonne por esa pregunta. Y a Ivonne también la conozco hace mucho tiempo. Ella nos conocimos cuando ella tenía una escuela de danza y entonces yo fui una de sus alumnas. Y ahora tenemos la gran oportunidad. Ivonne es una investigadora y sacó su maestría en salud pública en la misma institución donde yo me gradué. Entonces, el mundo nos ha mantenido cerca y qué bueno eso. Pues el adulto mayor, yo me crecí hasta la edad de 9 años, yo me crecí con mi abuela María. Aprendí tanto con ella porque también una matriarca, ¿no? Una mujer fuerte que marcó mi vida también. Y me enseñó tanto, la admiro y la recuerdo cada día. La tengo aquí en mi casa, tengo su foto y ella me da fuerza. Ella sufría de diabetes
ella fue una de las razones por la que yo decidí hacer mi tesis de doctorado enfocado en la diabetes, porque 1 de cada 3 adultos mayores latinos son diabéticos, tienen la diabetes. Entonces sabía que este era un problema importante para mi comunidad, para los latinos, para los salvadoreños, para mi familia, para Mamá María. Entonces, ese amor por el adulto mayor viene desde ahí, desde los abuelos, ¿no? Desde la abuela María. Y esa admiración por el adulto mayor, esa sabiduría que recibimos, es de ahí donde nace Ivonne. Y bueno, yo no sabía que ese interés era tan fuerte, porque realmente cuando yo me gradué de la maestría, yo estaba haciendo investigación con jóvenes, con adolescentes. Trabajaba en temas de la sexualidad para el joven, trabajando en la prevención de enfermedades transmitidas sexualmente. Y la vida es así. Yo estaba en la raza, llegaron a tocar mi puerta para dirigir esta organización, National Hispanic Council on Aging. Y lo pensé mucho, porque no había realmente seriamente contemplado la idea de trabajar con el adulto mayor, excepto que sabía que la abuela me había dejado un espacio muy, muy tierno en mi corazón. Entonces, fue algo pues que se dio, y lo pensé, oré, y así fue. Decidí hacerlo pues no tenía todas las respuestas cuando tomé esa decisión de dirigir la organización, pero algo me decía que era lo correcto. Y así fue. Y aquí estoy. Y fue la mejor decisión que tomé profesionalmente. Cada día aprendo algo nuevo del adulto mayor. Recibo más del adulto mayor de lo que yo doy. Y yo invito a los jóvenes a que se unan a este esfuerzo. La geriatría, el adulto mayor, muchas veces no lo conocemos. El tema del trabajo con el adulto mayor no lo escuchamos mucho. Es más, durante la pandemia, muchas personas decían, no atendamos a los adultos mayores. Dejémoslos atrás, que ellos se tomen segunda fila. Pero no es así. Los adultos mayores tienen mucho que ofrecer y debemos de cambiar ese paradigma de lo que es el adulto mayor. ¿Cuántas personas existen actualmente en el mundo, en Estados Unidos y en otras partes del mundo? Personas en los 70, 80 años que están dirigiendo instituciones, están transformando el mundo. Entonces nosotros tenemos que transformar nuestra mente también y ver al adulto mayor como un recurso que tenemos que tener y apoyar y usar para beneficio de la sociedad. Y no una carga, no son una carga. Nosotros estamos equivocados en pensar que el adulto mayor es una carga. Entonces, así fue como nació este deseo de trabajar con el adulto mayor. Bueno, eres un bello legado de tu abuela María. Sí. Eso nos dice Ivonne, y Pedro Guimare dice, la doctora, eres una persona espectacular. Así es que Nita Pacas también nos está viendo, y yo quería decir que tienes toda la razón. Yo soy también de Usulután, de un pueblo que se llama Berlín. De Berlín, me encanta. Así Me es. encanta. El café de Berlín está muy bueno, ¿no? Y tuve también la bendición de haber crecido con mi bisabuela, mi abuela, mi nana, toda
la gente en la casa eran mayores de 60 años. Ya cuando lo pienso, y mi bisabuela murió a los 98, lúcida como tal. Y yo Qué sé que maravilla. sí, no, uno puede seguir contribuyendo definitivamente, y yo creo que hay que ir pensando en estas nuevas maneras en las cuales los adultos mayores viven con familias, los apoyan en edificios, ya se están probando nuevas maneras de aprender a vivir de nacionalmente, porque si las generaciones viven juntas, pueden apoyarse mucho más, tienen diferentes cosas que dar las unas con las otras. Y quería felicitarte de nuevo por esa maravillosa labor que estás haciendo, y que indudablemente tenemos mucho por hacer en ese campo, porque está creciendo esa población con muchas necesidades, y ahorita la política pública está llevándose a cabo y en estos momentos para expandir Medicare y poner servicios dentales, de vista y también de audición para los adultos mayores. Es una manera de seguir nuestra productividad, pero es una lucha donde hay que abogar por eso. Exacto, importantísimo, importantísimo tener una voz en el ámbito de la política pública, y afortunadamente tenemos al National Hispanic Council on Aging, Consejo Hispano para el Adulto Mayor, que tiene una voz ahí, pero necesitamos que todos tengamos hagamos uso de ese derecho que todos tenemos, ¿no? Hacer una llamadita al congresista que le pertenece a usted, hacer una carta, mandar un correo electrónico expresando lo que usted quiere, conociendo los programas y las leyes que ellos están apoyando. Todo eso está a nuestro acceso, lo podemos obtener. Si necesitan ayuda en algo, nos pueden contactar en la organización. Y aprovecho también de invitarlos a que si no se han puesto la vacuna contra el coronavirus, por favor lo hagan. Hay muchas personas que están falleciendo innecesariamente, solo porque no se quieren poner la vacuna y no tienen la información correcta. No tienen la información. Yo me vacuné, ya estoy vacunada. Todo mundo en la organización está vacunado. Todos los adultos mayores en Casa Iris están vacunados. Todos están bien. No nos ha dado ningún efecto secundario, a no ser lo que tiene que dar, lo mínimo, que es pues un poquito de fiebre, las 24 horas después de ponerse la segunda dosis normalmente. Entonces yo los invito a que por favor, por amor a su familia, a usted mismo, se vacunen. Y si necesitan ayuda encontrando un lugar donde vacunarse, o si necesitan ayuda con transporte, porque yo sé que algunas veces la clínica está muy lejos o la farmacia está muy lejos, llámenos, nosotros podemos ayudarle, la organización le puede ayudar gratuitamente. Y de veras lo digo del corazón, vacúnense. La variante que estaba en este momento, Delta, muy agresiva, y va a morir mucha gente porque no se quieren vacunar. Entonces, por favor, búsquenos en las redes sociales. Ahí van a encontrar un número de teléfono donde le podemos ayudar. Nos pueden encontrar en Twitter o en Facebook y con gusto les ayudamos. Y también quería decirles que el día 7 de agosto en Mount Pleasant, la famosa calle Mount Pleasant, va a haber una feria de vacunación. Es el Día del Salvadoreño Norteamericano. Ahí en la Mount Pleasant va a haber música, comida y todo eso, pero lo ¿Cuándo más es eso? ¿Cuándo es eso? es el sábado 7 de agosto
de 11 a 3 de la tarde, a 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y va a haber vacunación gratis, van a haber también servicios para todos aquellos que tengan problemas durante la pandemia, que no pudieron pagar sus alquileres. Va a haber toda una serie de información para apoyarlos, para que no los saquen de sus apartamentos. Va a haber también ayuda legal de parte de Carecen, ayudando a todos aquellos con TPS o cualquier problema legal que tengan. Van a haber abogados. Va a ser un día de servicios para la comunidad y sobre todo para que se vacunen. Yo, por supuesto, súper vacunada, pero ahora con lo del Delta, poniéndome mi mascarilla todo el tiempo si voy a salir. Así es que les quería terminar de decir que lo voy a dejar con un video que nos mandaron el día de ahora, que es una celebración en la cual Casa Iris y la gente de Casa Iris está junta celebrando. Cuéntanos para que pueda poner el video. Sí, gracias. Este es un ejemplo del tipo de trabajo que hacemos para apoyar al adulto mayor latino, para asegurarnos de que podamos vivir con dignidad, envejecer con dignidad, disfrutar esos años dorados de una forma respetando la cultura de cada uno de nosotros, respetando la lengua que nosotros hablamos, la importancia de cuidar y de fomentar el español, que es tan lindo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, fue un esfuerzo que hicimos en colaboración con la Embajada de Guatemala, con la ciudad de DC también. Entonces fue una colaboración muy bonita y van a observar probablemente en el video una señora que está usando su traje de Guatemala, traje indígena de Guatemala. Me encantó que ella se sintiera en la libertad de poder expresar ese orgullo indígena que ella tiene, ¿no? Entonces, bueno, ahí le va. Nos vamos a quedar con ese pensamiento y saludando a Prudencia Ayala por ese ejemplo y saludándote a ti, Yanira, por un ejemplo maravilloso, una noche encantadora. Muchísimas gracias. Y aquí, a ver si logro poner esto como es. Buenas tardes a todos. Es un gran placer realmente ver las rostros familiares que son para mí mi familia, ¿no? Águila, todos los que están aquí. Como ustedes saben, el mes de mayo es el mes del adulto mayor. Sabemos que ya estamos en junio, pero aprovechamos para celebrar y honrar la vida de todos los adultos mayores. Eso es hoy es un momento especial para reconocer las contribuciones que cada uno de ustedes ha hecho, ¿no? Este evento es para celebrar la vida. Queremos celebrar todo lo que ha pasado, toda la dificultad que tuvimos, todavía estamos en una pandemia, pero con la gracia de Dios, las cosas están quedando un poco mejor. Aquí en Casa Iris nada mucho grave ha pasado, personas han ido al hospital, tenemos algunos ejemplos aquí de personas que sobrevivieron, pero aquí estamos para celebrar. Tenemos que continuar guardando las medidas, lavándonos las manos, guardando la distancia, usando la mascarilla, por favor. Entonces, ayúdenos a continuar enviando ese mensaje a todas las personas que queremos. Así que de parte de la alcaldesa Muriel Bauser, le manda muchos cariños, muchos besos. Yo sé que a ustedes les gusta apapacharse, que los abracen, pero ya cuando estemos todos vacunaditos, entonces vamos a hacer eso y no vamos a andar con las mascarillas, pero todavía, hasta que no estemos el 100%, como dijo el doctor Fauci, tenemos que usar nuestras mascarillas. Gracias, Yanira, por todas tus palabras y también sigamos trabajando por el bienestar de ustedes. Y el apoyo también a que está y a la Fundación Cali, que yo sé de su trabajo y por esa gran lucha rica comida que vamos a disfrutar. Tal vez ustedes no lo saben, pero ella ha estado atrás de un esfuerzo para brindar
darles alimentos y queremos darle las gracias a nuestra de la semana no hay que bajar la guardia, tenemos que seguir con los cuidados, ¿verdad? Cuidándonos nosotros, pero también a los que nos rodean, nuestro prójimo. A pedir a Dios siempre que nos guarde, que nos siga guardando y agradecer por la vida de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por dejarnos con ese entusiasmo del adulto mayor, gozando de la vida, bailando, celebrando, comiendo, amándose y estando todos juntos. Y muy, muy bellos mensajes para que nos cuidemos, para seguir adelante y seguir contribuyendo en las diferentes maneras. Así es que muy buenas noches a toda esta audiencia y sobre todo a ti, Yanira. Muchísimas gracias por habernos honrado con tu presencia. Y bueno, que viva Usulután. ¡Que viva! Así es. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.